Dios les bendiga, hermanos queridos. Día miércoles, día de estudio bíblico. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en el Señor, seguimos escudriñando su palabra, seguimos siendo edificados por su palabra. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias. Nos permite tener la Biblia, su palabra, para poder edificar nuestras vidas, para poder prestar atención al consejo de Él, para poder ser transformados más y más a la imagen de Él. Día miércoles de estudio, estamos en las 5 solas de la Reforma, mes de octubre, mes de la Reforma. Hemos visto sola Escritura, sola fe, y el tema que nos convoca hoy es sola gracia. Ese es el tema de hoy. Yo quiero leer los versículos, dejarlos leídos para después ya estar orando al Señor. Dice así la palabra del Señor. Lo estoy buscando. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sola gracia, porque por gracia sois salvos, versículo 5 de Efesios 2 y versículos 8 de Efesios 2. En un par de versículos, Pablo se asegura de dejarnos claro que nosotros somos salvos únicamente por gracia. Así que vamos a orar, hermanos amados, para luego ya entrar a cortar un poco lo que hay que cortar. Pudiésemos hablar mucho de este tema en realidad. Pudiésemos estar varios miércoles hablando acerca de cómo el hombre se salva, quiénes son los que se salvan, cómo opera la gracia de Dios, cuántos tipos de gracia, por decirlo de alguna manera, hay. Pero como son limitados por tiempo nuestro estudio, no podemos quedarnos para tanto tiempo pegados en esto. Acuérdense que es un paréntesis, solamente el tema central es la iglesia. Ya vamos a volver a eso cuando terminemos las 5 solas. Como son paréntesis o como tratamos de sacar el tema en un miércoles, obviamente dejamos muchas cosas afuera. ¿Ya? Trato de dar a conocer lo más importante, lo indispensable, y quedan muchas cosas afuera. Y si alguien quisiera seguir profundizando en estos temas, bueno, hermano, está la Biblia, obviamente, cada uno la tiene, pero también en los días domingos vamos hablando algunas pinceladas de estos temas también. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este tiempo que podemos estar. Yo no sé dónde estás tú, si estás detrás de un teléfono, detrás de un computador, o si estás viendo el estudio en un televisor más grande, no sé. Cada uno lo ve donde se sienta más cómodo. Lo importante y lo bueno es que estás. Lo importante es que estás y que vas y que tienes interés en aprender de la palabra del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra. Hoy nos enfrentamos, Dios, a un tema tan importante que nos recuerdas tú, Señor, por medio de tu palabra, cómo nosotros somos salvos. Yo sé, Señor, que este tema pega fuerte también en nuestro orgullo, porque nosotros quisiéramos tener parte en nuestra salvación, pero quisiéramos también, Señor, ser honestos frente a tu palabra y pedirte que tú nos hables. Yo desconozco, Señor, la formación doctrinal que pueda tener mi hermano, mi hermana que va a escuchar este estudio, que está escuchando este estudio. Pero yo te pido que tú hables a través de mí con la claridad suficiente para dejar claro, Señor, de que somos salvos por gracia.
Padre, queremos sobre todas las cosas que tú seas reconocido en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, oh Señor. Queremos que el entendimiento nuestro, Señor, sea ampliado para seguir viviendo vidas para tu gloria, Señor. Oramos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sola gracia. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9 fueron los versículos que yo leí al comienzo, versículos muy conocidos, hermanos, por la cristiandad. Y yo creo que es uno de los tantos versículos que nos hablan de cómo nosotros somos salvos. Obviamente hay más. En el transcurso de esta hora vamos a ir viendo más también. Pero ese es como uno de los versículos medulares donde Pablo nos recuerda que somos salvos precisamente por gracia. Ahora, permíteme hacer una especie y breve resumen de la condición del hombre a través de la Escritura. Tú ya sabes que Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos. Ellos en un principio eran santos, fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios hasta que un día ellos decidieron rebelarse, desobedecer lo que Dios le había mandado y pecaron independizándose de Dios. Ese es el pecado, la independencia de Dios. Lo demás son consecuencias de aquello. Pero el pecado en esencia es la independencia de Dios. Ellos fueron expulsados del huerto del Edén precisamente por rebelarse contra Dios, y de ahí en adelante la humanidad fue decayendo, al punto que en Génesis 6 nosotros vemos que la raza humana se había corrompido de tal manera que Dios la juzgó y Dios la condenó en lo que nosotros conocemos como el diluvio. Ahora, dice Génesis 6, versículo 5, nos relata cómo era la condición del hombre, qué fue lo que Dios vio en el hombre para decidir acabar con toda la vida en la tierra, dejando obviamente a algunas personas vivas para que pudiesen repoblar nuevamente el planeta. Dice Génesis 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres no era poca, era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Cada vez que el hombre pensaba, el pensamiento que engendraba era un pensamiento pecaminoso. Y así a lo largo de la revelación bíblica, la palabra de Dios, hermanos amados, es bastante clara en relación a la condición del hombre. Al punto que cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo dice en Romanos 3, capítulo 3, versículo 10 en adelante, lo siguiente: como está escrito. Y me salté casi todo el Antiguo Testamento porque quiero ir por redimir el tiempo y citar estas palabras de Pablo, porque Pablo dice, como está escrito, y obviamente la pregunta es, ¿dónde está escrito? Antiguo Testamento. Todo lo que Pablo va a decir en el versículo 10 al versículo 18 son pasajes, o va a citar pasajes del Antiguo Testamento que hablan de la condición del hombre. Por eso yo me salté y leí solamente Génesis 6:5, porque la condición del hombre no ha mejorado. No mejoró cuando Pablo escribió y no ha mejorado estos días tampoco. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Pablo dice, está escrito, fue así, es así y seguirá siendo así. Solamente un paréntesis, yo estoy en mi devocional privado, esa lectura que uno hace para enriquecerse uno, no para predicar a los demás. Y en la iglesia estamos en una serie de Marcos. Yo en mi devocional particular estoy leyendo Apocalipsis. Y una de las cosas que me llamaba la atención estos días leyendo Apocalipsis es que a pesar de toda la evidencia de todo lo que Dios va a hacer al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis nos dice que la gente prefirió seguir adorando a los demonios, seguir adorando a Satanás. Porque cuando nosotros vemos el panorama, obviamente cuando vamos a la Escritura, nosotros sabemos que no podemos esperar tiempos mejores. El hombre está completamente a merced del pecado. Cuando vamos a la Escritura nos dice que la mente del hombre, producto del pecado, está entenebrecida. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Que el corazón del hombre es un corazón de piedra. Ezequiel 36, 26. Que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 al 26. Y todo esto es lo que algunos han llamado la depravación total del hombre, es decir, el hombre está completamente afectado y cautivado por el pecado. Ahora, ¿qué es la gracia? Porque es a estos hombres que Dios salva, y la Biblia nos dice, Pablo nos dice que somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Hoy vamos a hablar de la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el atributo que Dios posee por medio del cual nos da lo que no merecemos. Es un atributo de Dios por medio del cual Dios nos da a nosotros, los hombres, lo que nosotros no merecemos. De hecho, algunos libros de teología definen la gracia como, comillas, el favor inmerecido de Dios. El favor inmerecido de Dios, porque es el atributo que actúa cada vez que Dios nos da lo que nosotros no nos merecemos. Por contraparte, la misericordia de Dios, que es otro atributo de Dios, es el atributo que actúa cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. La misericordia no es lo mismo que la gracia, son dos atributos distintos, dos atributos de Dios, pero dos atributos distintos. La gracia actúa cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos, como la salvación. Nadie merece el ser salvo, pero Dios nos da la salvación, por eso decimos que es por gracia. La misericordia es el atributo de Dios que actúa cada vez que Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos. Como lo dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová, ahí está el atributo, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nota que en el versículo 22 que yo te acabo de leer, el autor dice, parte hablando de la misericordia por un lado, y termina el pasaje, el versículo, hablando nuevamente de la misericordia, y al medio nos dice que no hemos sido consumidos precisamente por la misericordia de Dios, porque lo que nosotros merecíamos y merecemos es ser consumidos por Dios.
Pero dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Te das cuenta? La misericordia actúa cuando Dios no nos da lo que nosotros sí merecemos, porque nunca decayeron sus misericordias. De manera que yo quiero hacer esa diferencia. Gracia es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Misericordia es cuando Dios retiene lo que nosotros sí merecemos. No merecemos salvación, Dios nos da la salvación, es por gracia. Dios no nos consume, no nos enjuicia, no nos castiga por nuestro pecado, eso es misericordia. La salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que creen en Dios, como lo dice el versículo 8 del capítulo 2 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia, insisto en aquello, somos salvos. Hermanos, la gracia de Dios excluye toda obra humana que pueda aportar algo a la salvación. Y sabes tú que el cristianismo es la única religión que pregona, que predica, que enseña una salvación únicamente por gracia. Todas las demás religiones o le agregan a la gracia o le quitan la gracia, pero el cristianismo es la única religión sobre la tierra que enseña, que predica una salvación única y exclusivamente por gracia. El cristianismo excluye las obras porque la Biblia las excluye. Dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La Biblia, Dios habla hoy, traduce el versículo que yo acabo de leer de la segunda manera. Y si es por, hablando obviamente de la salvación del hombre, y si es por la bondad de Dios, ya no es por los hechos. Porque si así fuera, la bondad de Dios ya no sería bondad. De manera que Dios nos salva única y exclusivamente por gracia, no por nuestras obras, no por nuestras bondades, porque si así fuera, la gracia ya no sería gracia. Si fuese por obra, y algo tendríamos nosotros como parte en la salvación, y lo vamos a ver más adelantito, que nosotros no tenemos arte ni parte en nuestra salvación. La gracia excluye las obras. Nosotros tenemos que definirnos. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Por gracia o por obras? El mensaje de la palabra es que es por gracia, y como es por gracia, excluye las obras. No pueden tener cabida las dos. La gracia excluye las obras y la iniciativa de Dios excluye nuestra iniciativa. Como lo dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Te das cuenta cómo la gracia excluye las obras y la iniciativa de Dios excluye nuestra iniciativa personal? Porque Juan nos dice que los que llegan a ser hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son producto de la voluntad de carne, y más adelante voy a ampliar este versículo, ni son engendrados producto de la voluntad de varón,
sino que son única y exclusivamente engendrados producto de la voluntad de Dios. La gracia de Dios también excluye la jactancia y le da la bienvenida a la gloria de Dios. La gracia excluye la jactancia y le da la bienvenida a la gloria de Dios. Romanos 3, versículos 27 y 28 dice lo siguiente: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros entendemos que somos salvos única y exclusivamente por gracia, ese entendimiento, dice Pablo, excluye, saca de nosotros la jactancia. Porque no tenemos de qué jactarnos. No tenemos de qué gloriarnos. Y Pablo dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, por la ley de la fe. Conclusión, versículo 28. Pues el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Sabes? Hace un año atrás, más o menos, estábamos en Río Bueno todavía. Pedrito estaba en pre-kinder y el colegio estaba relativamente cerca de la casa, 2 o 3 cuadras. Y yo lo iba a buscar y lo iba a dejar. Y a veces para la tarde, días como estos que hemos tenido, días hermosos, caminando al trayecto, cuando se podía, le compraba un engañito, por decirlo de alguna manera. Y un día lo fui a buscar, no llevé mi billetera, no llevé dinero, no llevé nada. Y cuando Pedrito me ve que estoy en la puerta, me dice, papá, antes de saludarme, obviamente me dice, cómprame algo. Hijo, hoy no puedo, hoy no tengo dinero. Y sabes, él me respondió como niño. Y me dijo, papá, pero vamos al negocio y le pedimos que nos dé un rico. Porque la gente tiene que aprender a regalar. Y yo le dije, obviamente conversando con él, decía, hijo, algún día tú vas a entender que en este mundo nada es gratis. Nada es gratis, solo la salvación. Tú vas a entender que todo lo que tú tienes, tal vez tú no lo ves, pero todo lo que tú tienes es porque detrás hay un trabajo para poder adquirir los recursos. Si tú vas a un negocio y le pides un rico al del negocio, el negocio te va a decir, tome el rico, pero yo necesito que usted de vuelta me pague. Todo tú tienes que pagarlo. Y ahí caí en cuenta de que nosotros, así como yo le estaba enseñando a mi hijo, nosotros hemos sido educados bajo un sistema donde todo lo que nosotros podemos querer obtener, para obtenerlo tenemos que pagarlo. Nosotros nos acostumbramos a pagar por todo. Si trabajamos, obviamente esperamos que se nos pague. Si alguien nos hace algún tipo de trabajo, obviamente espera que nosotros le paguemos. Por eso cuando Dios viene y nos dice que lo mejor que Él puede darle a los hombres es la salvación y que la salvación está a disposición de los hombres solamente por gracia, como hemos sido educados bajo un sistema de compra y paga, tenemos cierta dificultad para entender y para aceptar este tipo de verdad. Pensamos que la salvación es como está disponible en base a una transacción que nosotros podamos hacer con Dios. Obviamente no le podemos dar dinero físico a Dios, pero de alguna manera
tenemos que pagarle por la salvación que Él nos está dando. ¿Cómo le pagamos? Bueno, algunos entienden con nuestra propia vida, con las obras, con el comportamiento. Pero cuando vamos a la Escritura, nos encontramos que el mensaje de la palabra es totalmente distinto. El orgullo del hombre siempre le ha hecho creer a que tiene algún grado de participación en la salvación de su alma, pero el testimonio de las Escrituras dice todo lo contrario. Es en nuestro orgullo que nosotros siempre quisiéramos tener un grado de participación. Pero los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es lo que leímos recién en Juan 1:13. Y yo te decía que vamos a ampliar un poquito este versículo. Porque Juan nos hace aquí 3 afirmaciones negativas. Enfatiza 3 afirmaciones negativas de cómo se obtiene la salvación. Juan dice que la salvación no se obtiene por herencia racial o étnica. Esa es la sangre a la que se refiere Juan. La herencia racial o étnica. Nosotros obviamente a nuestros hijos podemos heredarles muchas cosas. Podemos heredarles recursos, casas, bienes. Pero lo que nosotros nunca le vamos a poder heredar a nuestros hijos es la salvación. Podemos hablarle de la fe que nosotros profesamos, pero no podemos darle la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. No, eso está excluido. No es por sangre. La salvación no se obtiene tampoco, dice Juan, por medio de un deseo personal. Eso es la carne. No es que el hombre se levante en la mañana, se lave la cara y diga, hoy quiero comenzar a ser un hijo del Señor. No es deseo de la carne. Pero sabes, nuevamente, el hombre en su orgullo cree que la carne es responsable de su propia salvación. Y hace eso porque quiere que la carne, o porque siempre la carne ha querido jactarse de sus logros. La carne es buena para jactarse. El problema es que en temas de salvación, la carne no tiene argumentos para poder jactarse. De ahí que Pablo dice, después de haber dejado claro cómo el hombre se salva, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Alguien me puede decir de qué tenemos que jactarnos? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Tú te puedes jactar porque tú piensas que eres salvo por cosas que hiciste? No, sino por la ley de la fe. Algunos incluso han ido un poco más allá y han dicho que el hombre se salva debido al libre albedrío. Yo sé que tú has escuchado eso. Tal vez alguno de los que me está escuchando hoy cree eso. Pastor, yo creo que nosotros somos salvos por hacer ejercicio de nuestro libre albedrío. Pero hermanos, permítanme decirlo esto de manera muy pastoral, no de manera condenatoria, sino que de manera pastoral. El libre albedrío es una herejía. Es una herejía que ha sido traída a la iglesia precisamente para justificar que el hombre tiene cierta participación, cierta parte en su salvación. Pastor, entonces usted no cree en el libre albedrío. Eso es lo que usted está diciendo. Eso es lo que yo le estoy entendiendo. Bueno, déjame decirte que yo sí creo en el libre albedrío. El hombre tiene libre albedrío
Obviamente que sí. El libre albedrío es la capacidad de tomar decisiones. Yo en mi facultad de tomar decisiones decidí hoy ponerme esta camisa y no otra, ponerme esta chaqueta y no otra. Estoy haciendo uso de mi capacidad de tomar decisiones, pero ¿sabes? Aunque el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, en términos salvíficos el hombre no tiene libre albedrío. Porque su mente, como ya te dije, está entenebrecida. Su corazón es de piedra. El hombre está esclavizado al pecado. Por eso Pablo dice en Romanos 3, versículo 11, no hay quien busque a Dios. Tú puedes tomar las decisiones que tú quieras, pero en temas salvíficos tú no tomas esa decisión. Y nuevamente, lo vamos a ver con la palabra. Pero ya ese solo versículo, o esa parte del versículo, porque no hay quien busca a Dios, es la última parte del versículo 11, ya debiese ser suficiente para nosotros decir, Señor, ya, está bien. Si tu palabra lo dice, yo creo que es así, no hay quien busque a Dios. Ese solo versículo debiese ser suficiente. Pero no, hay más versículos. Escucha cómo lo dice Jesús. Deja que las palabras de Jesús resuenen en tu mente y en tu corazón para que tú puedas entender lo que yo quiero comunicarte esta tarde. Escucha, ninguno es ninguno. Estoy leyendo Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí. Está hablando Jesús de Israel. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere primero, y yo le resucitaré en el día postrero. Déjame hacerte una pregunta, hermano. De acuerdo a lo que Jesús dice, ¿cuántos pueden ir a Cristo sin la intervención de Dios Padre? ¿Cuántos pueden ir a Cristo sin la intervención de Dios Padre? Obviamente, ninguno. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿sabes? La palabra trajere de Jesús, cuando dice, si el Padre que me envió no le trajere, esa palabra trajere, aquí en Juan 6:44 es el ko. E-L-K-O, el ko. Y el ko significa atraer. Por eso la traducción es la siguiente, trajere. Pero el ko también significa arrastrar. El ko también puede significar arrastrar por un poder interno o forzar. Es más, el ko o el kuo aparece al menos 2 o 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí, en otra cita de Juan, que está más abajo, y en Santiago, cuando dice que son los ricos los que arrastran el ko a los pobres a los tribunales. De manera que Jesús está diciendo aquí en Juan 6:44 que nadie puede ir a Él sin que antes el Padre lo arrastre de manera irresistible. Nuevamente, ¿por qué Dios tiene que figurativamente arrastrarnos de una manera irresistible? Bueno, por todo lo que yo ya he dicho, porque no hay nadie que busque a Dios. Porque nuestra mente está entenebrecida y una mente entenebrecida no puede buscar a Dios. Porque tenemos un corazón de piedra y un corazón de piedra no está interesado en las cosas de Dios. Porque vivimos esclavizados al pecado
Y la carne quiere hacer la voluntad, obviamente, de la carne. De manera que, insisto, para poder ir a Cristo, una persona tiene que ser arrastrado de manera irresistible por Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Sabes? Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios nos abre los ojos y Dios regenera también nuestro espíritu. Dios nos abre los ojos y regenera nuestro espíritu. Cuando eso ocurre, cuando nuestros ojos son abiertos, nuestro espíritu es regenerado, en nuestro interior hay una nueva disposición a desear a Dios, obviamente. Una vez que hemos sido regenerados por Dios, nosotros decidimos poner nuestra confianza en Él, pero todo comienza y termina en Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios ve una humanidad que no quiere nada con Él, que todos se han descarriado, dice el profeta Isaías, que a unas hicieron inútiles. Una humanidad que de continuo los pensamientos de su corazón es hacer el mal. Dios ve esa humanidad y Dios comienza a trabajar, a seducir a las personas para que las personas comiencen a fijar sus ojos en Él. Esa es la razón de por qué de este lado de la gloria nosotros a veces encontramos a personas que aparentemente a nuestra vista ellos están buscando a Dios. Pero si nosotros pudiésemos ver más allá, el otro lado de la gloria, nosotros veríamos que si esa persona en este lado de la gloria está buscando a Dios, es porque allá Dios está trabajando en la vida de esa persona, empujándolo, arrastrándolo a los pies de Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pastor, pero no me convence todavía. Puede que alguien esté pensando, bueno, deja que Cristo te siga hablando. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Te das cuenta? Todo lo que el Padre me da, está hablando de personas, obviamente, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Nuevamente, porque las personas vienen a Cristo. Porque el Padre le ha dado esas personas a Cristo. Y una vez que vienen a Cristo, Cristo dice, yo no le echo fuera. Obviamente, no las puede echar fuera porque Dios se las ha dado. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. Son todas citas donde Jesús está hablando. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada. ¿Quiénes son esos? Son personas que el Padre le dio a Cristo nuevamente y Cristo le asegura la salvación. Él dice, yo no voy a perder nada, nadie se va a perder de los que vinieron a mí. Yo, es más, los voy a resucitar en el día postrero. ¿Por qué? Porque el Padre me los dio a mí. Tal vez en otra ocasión hablaremos de la perseverancia de los santos. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. ¿A quién le da vida eterna Cristo? A todos los que le dieron. ¿Quién se los dio? El Padre. ¿Te das cuenta? De hecho, Pablo lo dice de otra manera en Romanos 9:16. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere,
ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Wow. Nosotros tenemos un dicho que dice, más claro, echarle agua. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como dice el libro Enseñanzas que cambiaron el mundo, que me parece que lo tengo por acá. Enseñanzas que cambiaron el mundo. Este versículo excluye en los términos más claros posible la idea de que el libre albedrío es el factor fundamental en la elección divina. No, mi hermano, no es por tu libre albedrío. No, no es por voluntad de carne, no es por voluntad de sangre, no es por voluntad de varón, es por voluntad de Dios. No depende, dice Pablo, del que quiere. ¿Por qué? Simple, porque nadie quiere. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué no están buscando a Dios? Porque no quieren, porque no lo desean, porque no lo anhelan, porque no le aman. Por eso no depende del que quiere. Y como nadie quiere, entonces Dios tiene que salvar a los hombres por el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. En Juan 1:13 se nos dice que llegamos a ser hijos de Dios por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Como nadie busca a Dios, Dios nos tuvo que salir a buscar. Parábolas múltiples ilustran esa verdad en el Nuevo Testamento. De hecho, la misión, la vida de Cristo en sí es una parábola que ilustra esa verdad. Él se define como el buen pastor que da su vida por las ovejas, unas ovejas que se habían descarriado. Isaías 53. Nadie busca a Dios. Dios nos tuvo que salir a buscar. Como nadie quería a Dios, Dios tuvo que demostrarnos su amor al enviar a su Hijo. De hecho, el apóstol Juan, que entendió esto, él dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El orgullo del hombre invierte la ecuación y dice, yo soy hijo de Dios porque yo lo amé, y como yo le amé, yo le entregué mi vida, y como yo le entregué mi vida, Él ahora me ama. Pero la verdad bíblica es al revés. Nosotros le amamos a Él simplemente porque Él nos amó primero. Como nadie pensaba en Dios, Dios vino a salvar a los que antes de la fundación del mundo había conocido. Romanos 8. Como nadie pensaba en Dios, Dios vino a salvar a los que desde antes de la fundación del mundo Él había conocido. Como todos habíamos tomado nuestro propio camino, Dios vino, nos llamó por nuestro nombre, y ahora como sus ovejas le seguimos, porque Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De hermanos, ¿dónde está la jactancia? En ninguna parte. ¿De qué vamos a jactarnos? De nada. Somos salvos única y exclusivamente por fe.
y por gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecados, muertos en delitos y pecados. Y tú sabes que un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hablar, un muerto no puede respirar, un muerto no puede decidir. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, dice Pablo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No somos salvos, dice Pablo, por obras. ¿Por qué? O para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sabes, permíteme, ya comienzo a cerrar. Es increíble cómo la hora se va tan rápido. Leía este libro y dice algo interesante y quiero terminar leyéndolo y con esto ya finalizamos. No he saludado, pero quiero saludar a los que están conectados. No los puedo ver, por eso no los saludo, pero un saludo a cada uno de los que esté conectado. Cuando digo no los saludo, me refiero a por nombres. Pero vaya mi saludo, hermanos, para cada uno de ustedes. Dice: el budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida, porque no hay otra vida después de esta. El budismo es una religión atea, obras humanas para liberar al hombre de su egoísmo. Dicho sea de paso, Buda abandonó a su esposa e hijo para dedicarse a la vida contemplativa. Esa fue una decisión egoísta. Ese es el budismo. El hinduismo tiene la ley del karma, que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizás millones de años para purificar su karma hasta llegar supuestamente a unirse a Brahma. Cuando entonces pierdes tu identidad. Según las creencias de esta religión, Brahma, la deidad suprema, es la única verdadera realidad. Obras de purificación del karma, esfuerzo humano. El judaísmo aún permanece creyendo en las obras de la ley para salvación, obras o esfuerzo humano por igual. En el Islam, Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá. Al final, Alá determinará si entras o no a su presencia. Hay un código que cumplir y Alá evaluará tus obras para salvación o condenación. Otra vez, esfuerzo humano. Solamente en el cristianismo encuentras la idea de una salvación ofrecida al hombre por gracia basada en el amor incondicional de Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Recuerda que cuando los reformadores rescatan este principio de sola gracia, es precisamente para recuperar la Biblia en medio de tantas tradiciones. La Iglesia Católica había inventado múltiples formas en las que el ser humano se podía salvar, pero todas basadas en la obra. Tú en algunas ocasiones tenías que hacer penitencia,
En otras tenías que pagar, pero los reformadores leen la Escritura, recuperan la Escritura y nos enseñan lo que la palabra siempre había enseñado: la salvación solo es por gracia mediante la fe. Nada de obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, y aunque suena reiterativo, hacemos buenas obras una vez que hemos sido salvos como testimonio de nuestra salvación, pero no para nuestra salvación. No podemos agregarle nada a lo que Cristo ha hecho. Hermanos, cuando entendemos esto, entendemos también por qué una de las tantas solas es: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria, ya lo vamos a ver. Porque precisamente si alguien tiene que ser glorificado, exaltado, reconocido, es Dios. Él nos vio muertos en delitos y pecados. Él nos vio en tinieblas, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos vio en una condición tal que Él nos dio vida para estar juntamente con Cristo. Solo a Él la gloria. El pensar que nosotros somos salvos por obras es un argumento carnal, pecaminoso, para robarle la gloria al Señor. Yo llegué acá por mi esfuerzo. Yo llegué acá porque me lo merezco. No, nada nos lo merecemos. Nada nos merecemos, mucho menos la salvación. La salvación de principio a fin es obra única y exclusivamente de Dios. Cristo nos salvó. Y nos salvó porque el Padre nos llevó a Cristo. Cristo nos salvó, el Espíritu Santo nos selló como propiedad de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria al Señor. Nuevamente, saludos a los que están conectados. Ya vamos a terminar este tiempo, hermanos amados, orando al Señor. Quiero dejarlos invitados para el día viernes, 19:30 horas, es día de oración. Pero esta invitación es particular y especial. El día domingo es la votación, el referéndum, votación. Hermanos, sí, hay mucho en juego. Yo no voy a decir vota por el apruebo, vota por el rechazo, pero lo que a mí me corresponde decirte, hermano, es: acompáñanos el día viernes al servicio de oración para tener un día especial de oración por nuestro país, por lo que viene, por lo que va a pasar. Vamos a estar hablando ese día viernes un tanto de la Constitución, pero no, insisto, no para decirte este es el camino, no, para decirte el camino de la Iglesia es este, independiente de los resultados. Pero te invito, como miembro de la Iglesia, súmate, oremos por nuestra patria, oremos por nuestra patria. Hay mucho en juego, hermanos amados. Cosas que nosotros no vemos y no siempre discernimos están en juego. Y tenemos que orar. Y lo vamos a hacer el día viernes. Así que yo te invito, por amor a Dios, por amor al país, por amor a la iglesia, súmate. Aparta ese tiempo para que realmente puedas estar, para que puedas activar tu cámara, podamos vernos, podamos orar unos por otros y orar específicamente por nuestro país. El día domingo también
el día de las votaciones, el servicio de la iglesia sigue de manera normal. Tú tienes que cumplir con tu deber cívico de ir a votar. Lo puedes hacer antes del servicio, después del servicio, como tú quieras. Si no lo ves a las 11 de la mañana, el servicio va a quedar en la página de nuestra iglesia. No te pierdas el servicio. No dejes de ser edificado con la palabra del Señor. No dejes de alabar a los al Señor junto a los hermanos. Ya el servicio va a estar de manera normal para que tú te programes, para que tú puedas decidir si verlo primero, luego salir a votar, o salir a votar en la mañana y luego llegar a ver el servicio. Eso es el uso de tu libre albedrío, ¿ya? Pero va a estar el servicio. La iglesia sigue funcionando, sigue glorificando al Señor, le seguimos alabando y seguimos escuchando su palabra. Que tengan una buena noche, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, yo te doy gracias por este breve tiempo, Señor, en que podemos pasar en torno a tu palabra. Y sobre todas las cosas, Señor, solo nos queda decir gracias por tu palabra, que nos recuerda que hemos sido salvos única y exclusivamente por gracia. No merecemos la salvación. Pero por eso es por gracia, porque no la merecemos y tú has querido salvarnos. Te alabamos, te bendecimos. Honra, gloria sean a tu nombre. Gracias por Jesucristo, que Él está preservando nuestra salvación. Gracias porque si fuimos a los pies de Cristo, es porque tú, Dios amado, nos llevaste. El profeta decía, con cuerdas de amor. Gracias, Señor, porque aún en nuestra rebeldía, cuando nosotros no queríamos saber nada de ti, tú nos llamaste por nuestro nombre y nos has salvado. Y ahora reconocemos que la salvación es lo más sublime, lo más maravilloso que se nos ha otorgado, porque es lo único que estaba tal vez fuera de nuestro alcance, pero era lo más importante que nosotros podíamos recibir. Te alabamos por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.